Como siempre, me alegra que escuche Religión con Calle. Soy Joan Rodríguez Bebe y hoy vamos a conversar sobre un tema delicado porque, por un lado, vamos a hablar sobre el sacramento de la confesión y la obligación de los sacerdotes católicos de guardar estricto silencio sobre lo que se diga en la confesión, y a la misma vez vamos a hablar sobre un proyecto de ley que se está discutiendo en California y una ley que se aprobó en Australia que obliga a los sacerdotes a romper con este secreto de confesión cuando alguien les deja saber que ha abusado de un menor de edad. Y para hablar sobre este tema, me acompaña el sacerdote católico, Padre Orlando Lugo. Padre, gracias por estar conmigo. Encantado, Joan, para mí un placer inmenso. Después de tantos años que no nos veíamos, que compartíamos casi regularmente, ¿verdad? Estudiando. Derecho canónico. Derecho canónico, correctamente. Juntos. Correctamente. Para mí es una alegría verte, primero. Y segundo, saber que tienes este proyecto, que tienes un apoyo maravilloso en este proyecto. Porque no es lo mismo que un proyecto como este lo lleve alguien como yo, ¿verdad? Un sacerdote, hombre, y la gente ya rápido empieza, esto es lo que viene a manipular las conciencias, a todo este tipo de cosas, a que lo lleve una mujer como tú, ¿no? Una mujer profesional, hermosa, inteligente, con muchas capacidades, que yo creo que ha sabido también separar su tiempo para pensar y repensar estas cosas y no convencerse porque el Papa lo dice, o no convencerse porque mi amigo sacerdote lo dice, sino convencerse de corazón de que las cosas pues tienen un sentido y abrir un espacio de razonamiento, que yo creo que es lo más importante que necesitamos en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Estoy de acuerdo con esa última parte, sobre todo cuando dice que debemos invitarnos a todos, incluyendo a nosotros mismos, a razonar y a pensar sobre estos temas a veces de una manera hasta desapasionada. Es que porque yo creo muchas que veces tocamos estos temas de una forma tan apasionada que no nos permitimos escuchar al otro ni tampoco otros se permiten escucharnos a nosotros. Y yo creo que la pasión siempre va a estar presente de alguna forma, pero la clave es esa, el respeto. Yo puedo hablar con apasionamiento y seguramente, bueno, me conoce. Y yo te conozco No también. lo dudo. Vamos a hablar con apasionamiento, pero con mucho respeto, sin imponer nuestras ideas, pero también exigiendo que abran la mente. Estamos en una sociedad donde todo el mundo exige que quieren que abrir la mente. Pues mira, vamos a abrir la mente para hablar sobre un tema tan... polémico. Sí, bueno, polémico porque algunos lo han hecho polémico. Polémico y complejo. Porque para mí es sencillo, pero para algunas personas ha sido polémico por la mezcla que han hecho entre el sacramento, el secreto del sigilo sacramental y la situación de la pedofilia en el mundo entero. Bueno, padre, pues yo creo que debemos comenzar explicando qué es el sacramento de la confesión. Claro. ¿Por qué los sacerdotes están obligados a guardar estricto silencio sobre lo que le diga un fiel en la confesión? ¿Y de dónde surge esa obligación? Pues mira, sabes que en la Iglesia Católica existen 7 sacramentos. Entre los 7 sacramentos está el sacramento de la confesión, reconciliación o penitencia. Es el mismo nombre para la misma realidad. Estos sacramentos son instituidos por Jesús para transmitir la gracia de Dios. En este caso, encontramos en la palabra de Dios que Jesús le dice a los apóstoles: a quienes ustedes le perdonen los pecados, hombres también, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Quién recibe esa potestad del mismo Hijo de Dios, que Jesús es Dios también? Pues lo recibe el colegio apostólico. Con la sucesión apostólica, según nuestro credo, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Por lo tanto, ellos reciben ese mandato de Jesús de poder perdonar los pecados cuando se acerca a alguien precisamente arrepentido. ¿Y cuál es la necesidad dentro de la confesión? Estamos hablando solo de una confesión religiosa, no estamos para que la gente se sienta enjuiciada o culpable, sino cuál es el propósito por el cual confesamos nuestros pecados, porque nadie con pecado entra al cielo. Por lo tanto, la única vía ordinaria para perdonar los pecados mortales y también los veniales, pero mortales, o sea, los veniales también se perdonan con el sacramento, pero existen también otras vías para perdonar los pecados veniales. Pecados mortales se refiere a pecados gravísimos. Los pecados graves que sobre todo laceran, completamente destruyen mi relación con Dios y con los hermanos, como el caso que vamos a hablar. La única vía para reconciliarme con Dios y con los hermanos luego de haber pecado gravemente es el sacramento de la reconciliación, pero en la Iglesia Católica, y yo estoy respetando lo que los demás piensen, en la Iglesia Católica. Ese es el contexto. ¿Por qué alguien va al sacramento de la confesión? Porque quiere salvarse, porque quiere recibir el perdón de sus pecados para poder entrar al cielo. ¿Y por qué los sacerdotes católicos tienen la obligación de guardar estricto silencio? Bueno, hay muchas sobre razones. Sobre lo que le digan, claro, lógicamente. Hay muchas razones. Primero, hay un principio de confidencialidad absoluta
Porque la persona es sagrada. O sea, nosotros tenemos una concepción sagrada. La intimidad de la persona es sagrada. Por lo tanto, nosotros respetamos esa intimidad de la persona, que también la respeta el Código Civil, en este caso de Puerto Rico y de muchas partes del mundo. Porque la intimidad de la persona es sagrada. La defendemos para unos aspectos, pero para otros no los queremos defender. Obviamente también hay una necesidad de abrir el corazón y dentro de esa confidencialidad recibir las orientaciones necesarias para ser mejor ser humano y para ser mejor cristiano. Si yo violento ese secreto profesional que tienen los abogados, secreto profesional que tienen otras realidades de nuestra sociedad, si yo violento ese secreto de confesión, podría entonces no invitar a la persona a que abra su corazón completo para ayudarlo desde lo más profundo de su ser. Y fíjense que hoy el ser humano busca esos espacios de confidencialidad para poder abrir sus corazones. Sí, y es bien interesante que usted comentara lo de otro tipo de relaciones, donde también se protege la confidencialidad de las conversaciones. Claro. O sea, que esto no solamente ocurre en la iglesia con el sacramento de la confesión, sino que también lo vemos en las relaciones civiles, como la que acaba de mencionar, tiene que existir, de abogado-cliente, o por ejemplo, y usted conoce esta muy bien, médicos, del periodista y la fuente. Y la fuente, periodismo y fuente. Y también sobre el médico y su paciente. Y usted puede ser el criminal más horrendo, y si usted le confiesa determinada información a su abogado, su abogado tiene la obligación de guardar silencio. ¿Y por qué? ¿Por qué Daisy Sánchez, que fue mi compañera de trabajo en Univisión Puerto Rico, por qué Daisy Sánchez no reveló sus fuentes cuando entrevistó a Filiberto Ojeda? Y fue enjuiciada y el gremio periodístico la defendimos a capa y espada. ¿Por qué? Porque existe un derecho a la intimidad, que es un derecho también natural que tiene todo ser humano, no importa cuál haya sido el delito. Y encontramos también que en Filiberto Ojeda, una figura histórica en Puerto Rico que respetamos también, pues también existían sobre él cargos federales y delitos también. ¿Por qué entonces se tiene que ver el derecho profesional, pero llamado secreto de confesión, dentro de la estructura eclesiástica como un impedimento para hacer justicia? Entonces yo quiero que la gente vea y pondere eso. Yo no quiero convencerlos de que una legislación es buena o mala. Yo quiero que la gente piense. Padre, la gente se está preguntando de dónde surge esta obligación del sacerdote. Esto surge porque tiene una obligación canónica, es decir, hay una ley de la iglesia que le obligue a usted a guardar este silencio. ¿Es por mandato divino? ¿De dónde surge esa obligación? Es mandato divino porque todo lo que es sacramento nace directamente de Dios, en este caso directamente del Hijo de Dios, y vemos el testimonio según la confesión católica en la palabra de Dios. También esa tradición a lo largo de toda la iglesia ha mantenido ese secreto a la intimidad para que las personas puedan confesarse con tranquilidad. Y además eso se ha recogido en la legislación canónica. El sacerdote, y eso se verifica sobre todo a los candidatos a sacerdocio, que no son capaces de guardar el secreto sacramental, en este caso del sacramento de la confesión, no pueden ser sacerdotes. Hay sacerdotes que han preferido perder la vida antes que decir un secreto de confesión. No se puede decir, punto. Y de hecho, si lo hiciera, queda excomulgado automáticamente. Sí, queda penalizado por la iglesia y puede caer incluso entre la pena de excomunión. Pues padre, como... De hecho, Joan, mira, para que vean a nivel canónico, a nivel intereclesiástico, el punto, o sea, los delicta graviora, que son los delitos más graves de la Iglesia Católica, entre ellos está la pedofilia, que es delito grave, y entre los delitos más graves dentro de la Iglesia Católica también está el violentar el sigilo sacramental. O sea, dentro de la Iglesia, violentar el sigilo sacramental es un delito gravísimo. Sí. Pues, como comentaba al principio del programa, actualmente en California se discute un proyecto de ley que obligaría a los sacerdotes a denunciar a un sacerdote que se confiese con otro sacerdote, lógicamente, y revele que ha abusado de un menor de edad. Y a la misma vez, en Australia hay una ley que ya fue aprobada y que obliga a los sacerdotes a denunciar a cualquier persona que en el ejercicio del sacramento de la confesión le revele al sacerdote que ha abusado de un menor de edad. Antes de entrar en los méritos de estos proyectos de ley, del proyecto de ley y de la ley, respectivamente, quiero que explique cómo estas medidas impactan la libertad religiosa tanto del sacerdote como del fiel.
Mi primer comentario es el siguiente. A mí me resulta curioso y me transcribe a nuestra realidad puertorriqueña. Sabemos que nos ven de muchísimas partes del mundo, habla hispana, así que todos los felicito con mucho cariño. Me resulta curioso que constantemente cuando la iglesia habla sobre asuntos públicos, que la iglesia tiene derecho a hablar sobre asuntos públicos, no de políticas partidistas. Yo no puedo decir cuál estatus es mejor para Puerto Rico, pero puedo decidir si la ideología de género es bueno o no es bueno para las escuelas públicas. ¿Entendemos? Bueno, pues cuando la iglesia habla sobre asuntos públicos, encontramos a personas que sin formación, y muchas veces personas inteligentes, pero sin formación sobre estos temas, donde hablan y exigen a la iglesia permanecer callado para que no haya una intromisión en lo que ellos llaman entre la separación de iglesia y Estado, que muchas veces, por supuesto, se está desvirtuando lo que es realmente la separación de iglesia y Estado. Nosotros hicimos un programa sobre ese tema, así que invito a todo el que nos escuche exactamente, porque ahora todo el mundo dice que se callen, que hay separación de iglesia y Estado. No tienen ni idea de lo que es separación de iglesia y Estado. Y cada cual hace suya esa cláusula, pues porque es moda. Entonces, curiosamente se dice que no me impongan su religión, ¿verdad? Por supuesto, yo no siento que yo tengo que imponerle religión a nadie. De hecho, eso me lo exige el mismo Jesucristo. Yo no puedo imponer. Mi obligación de la evangelización es proponer el mensaje y cada cual en libertad lo recibe. Ahora bien, me resulta curioso que cuando es a la inversa, estas mismas voces no le exigen lo mismo al ara civil. Sabemos, y desde la Sagrada Escritura está presente esa práctica que instituyó el Señor: a quienes ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Está claro que es una práctica estrictamente religiosa. Y más que religiosa, confesional católica. ¿Ves? Confesional, porque hay otros cristianos que no practican la confesión, la confesión sacramental. Y no hay duda alguna, padre, no hay duda alguna que una norma como esta ciertamente incide sobre una norma. Una práctica religiosa concreta, públicamente conocida. De eso no hay duda. La pregunta entonces que quisiera atender es: ¿cómo estas normas, ya la que se aprobó en Australia y la que se está discutiendo en California, cómo afectan esa libertad religiosa específicamente de los sacerdotes católicos y de los fieles católicos? Pues para contestarte esa pregunta, es importante definir qué es una práctica confesional, porque yo tengo libertad para mi práctica confesional. Y estamos hablando de un caso que es confesional. No es una opinión, es confesional. Por eso es la introducción. Afecta directamente, ¿por qué? Porque es una práctica confesional. Alguien de fuera quiere legislar lo que internamente nosotros llevamos haciendo desde incluso antes de la creación del derecho positivo civil mismo. ¿Ves? Entonces, dentro de una libertad y una democracia exigimos separación de iglesia y Estado, pero cuando hay una intromisión directa no la exigimos, y eso atenta directamente contra la libertad que yo tengo de profesar el credo que yo libremente he escogido. En palabras sencillas, usted está diciendo que sería una forma de que alguien se meta en mi casa a decirme cómo yo tengo que hacer las cosas. Eso es en palabras coloquiales, un lenguaje bien sencillo. Y no solamente eso, a querer cambiar lo que para nosotros, yo respeto, lo que para nosotros es institución divina. Por lo tanto, ante una ley injusta no hay por qué seguirla. Padre, la podrán aprobar en Australia, pero jamás podrán obligar a un sacerdote a hacerlo. ¿Y cómo afecta? ¿Cómo afecta la práctica de la libertad religiosa del sacerdote y del fiel? Yo creo que en lo que hay que afectar es en la educación en el fiel, a que practique su fe libremente, sabiendo que nosotros no vamos a decir nada. Yo creo, insisto en esta pregunta para que la gente un poco entienda que si una norma como esta es convertida en ley en California, y ya es ley en Australia, afecta la libertad religiosa por dos razones. Primero, porque obligaría al sacerdote a escoger entre el cumplimiento de una ley civil y violar su ley canónica o su ley eclesiástica religiosa. Así que pone al sacerdote en esa disyuntiva de escoger una cosa sobre la otra y lo pone en la situación de que lo obligaría, ¿verdad? Aunque el sacerdote no lo haga, pero lo obligaría por ley a violar una práctica, una norma de su propia fe. Y por otra parte, padre, institución divina además. Y por otra parte, también afectaría la libertad religiosa del fiel, porque un fiel que sabe que si va a confesar determinado pecado, lo van a denunciar,
pues esa persona no va a confesar. no iría a confesarse, así que de esa manera se vería afectada su práctica religiosa de ir a pedir el perdón de Dios a través de la confesión. Y yo quisiera como aclararte algo. Es importante que la institución civil entienda. A mí me gustó mucho esto que acabas de decir, porque mi mente clerical no llega ahí, porque para mí como sacerdote no hay opción de violentar la ley canónica. Sí, pero para usted, y yo entiendo que para usted no hay opción porque usted es sacerdote. Claro, para el sacerdote padre, no lo piensa dos veces. Yo no tengo por qué cumplir la ley civil cuando me obliga a violentar mi libertad religiosa. Yo lo entiendo, sobre todo yo diría, porque también tengo una formación canónica y lo puedo entender a la perfección, pero no todo el mundo es sacerdote, no todo el mundo es religioso, no todo el mundo tiene esa formación. Por eso es que estos espacios tienen que ser conocidos por personas como tú. Y la realidad es, padre, que yo le puedo asegurar que la mayoría de las personas que nos están escuchando se están planteando, bueno, pero ¿por qué la iglesia no hace una excepción? ¿Pero por qué la iglesia no modifica su ley? ¿Por qué no hace un arreglo tipo dispensa? La gente se pregunta eso. ¿Qué usted le respondía? ¿Por qué no puede? Que la iglesia sé que lo ha dicho varias veces, pero... Sí, la iglesia no puede... es como le han dicho al Papa, pero usted puede permitir que la mujer sea sacerdote. Es que hay cosas que yo no puedo hacer, porque las recibimos de Dios. Cuando hablamos de institución divina, aunque yo quisiera, no las puedo hacer. Yo creo que eso es lo que no las puedo hacer. Yo creo que eso es lo que hay que subrayar, que aunque se quisiera en beneficio de los menores, no lo pueden hacer porque desde el punto de vista de la fe católica es una obligación divina. Entonces, padre, a la misma vez que nosotros entendemos esto, ¿verdad? Y hay que reconocer que es lógico y es razonable incluso que la gente diga, bueno, pero es que hay que hacer lo que sea para proteger a los niños y la protección de los niños debe ir por encima de cualquier ley de la iglesia, si usted entiende que es por orden divino, o sea, una norma eclesiástica instituida mediante el derecho canónico. Pues mire, ¿sabe qué, padre? A nosotros nos da igual. Nosotros entendemos que primero debe primar la protección del menor. Y ese planteamiento de primera instancia hay que reconocer que es razonable, que es lógico, porque yo creo que todo el mundo quiere proteger a los menores. Ahora, aunque esto nos parezca lógico, yo lo que quisiera es invitar a el análisis desapasionado, que es muy difícil cuando se trata de este tema, porque este tema apasiona a cualquiera, pero yo invito al análisis desapasionado de poder evaluar si una norma como esta, como la de California y como la de Australia, verdaderamente van a lograr el bien deseado, y que aunque el bien que pretenden, que es un bien positivo, porque lo que se quiere es proteger al menor, aunque sea un propósito bueno, hay que analizar si en la práctica, al tú aplicar esta norma, verdaderamente se va a lograr ese objetivo bueno. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que no se va a poder lograr porque tienen unas fallas prácticas estas normas, pues entonces sería cuestionable, aún más cuestionable, la intervención con el derecho a la libertad religiosa. Y entonces yo quiero ahora que un poco hablemos sobre las críticas prácticas que se le han hecho a estas medidas para explicar un poco por qué su aplicación podría resultar en un intento fallido. Es decir, que verdaderamente en la práctica no va a resultar en proteger a los menores. ¿Por qué? ¿Por qué se plantean esas críticas? ¿Cuáles son? Primero, me gusta todo tu razonamiento y entiendo el razonamiento, pero difiero del razonamiento en parte. La finalidad de estas leyes no están para proteger al menor. Están para intervenir en una práctica religiosa con la justificación de que supuestamente vamos a proteger al menor. Y la pregunta entonces, esa es mi opinión, esa es mi opinión. Claro. Y, padre, está para intervenir en una práctica religiosa, porque la pregunta es, ¿con intervenir en el sacramento de la reconciliación se resuelve el problema? Claro, pero esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero eso no quiere decir que pueda haber personas malintencionadas que tengan un propósito que no sea bueno, pero también hay que reconocer que en sí misma una norma como esa tiene
si no es con mala intención, ¿verdad? Con la intención de voy a hacer esto para fastidiar el sacramento de la confesión. No para intervenir en asuntos claro, internos. pero también hay que reconocer que el propósito de proteger a los menores o de querer proteger a los menores es un propósito bueno. Yo entiendo lo que usted quiere decir, pero la gente cuando ve una norma como esta, en lo que se enfocan, en lo que piensan, no es en que hay alguien maquiavélico que quiere afectar la libertad religiosa, sino que lo que están pensando es, yo estoy de acuerdo en proteger a los menores, hay que hacer lo que sea. Entonces, ahí es que yo invito a la reflexión para analizar cómo estas normas, independientemente de la razón o el motivo de quien la hace, sea bueno o sea malo, cómo estas normas realmente no producen o no producirían el fin bueno que podría pretender, que es proteger al niño. ¿Por qué no se lograría eso si se aplican estas normas? Por eso digo, o sea, el fin no es ese, porque si no vamos a obligar a los abogados a que no defiendan a alguien que ellos sepan que es culpable. Vamos a empezar por ahí. Porque si tienen la intimidad de hablar con sus clientes, ellos le dicen, dime la verdad, dime si tú eres culpable para entonces buscar la forma de yo defenderte. Bueno, uno de sus cuestionamientos es ¿por qué a los sacerdotes sí y a los abogados no? Eso es un planteamiento que nos tenemos que hacer. Bien. Dos. El sacramento de la reconciliación pudiese colaborar en la sanación de este grave problema que existe en la iglesia y existe también en otros lugares. Por ejemplo, una persona que se confiesa, primero, nuestra jurisdicción no es enjuiciar delitos, es perdonar pecados. Ese es el propósito de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación. Uh-huh. No todo lo que es delito es pecado y no todo lo que es pecado es delito. Y hay que comenzar a explicar a esta gente, porque sí es verdad que la gente se enfoca, pero como decía mi amigo Ali Wellington, si tú le das basura a la gente come basura. Si tú le das cosas buenas, la gente va a pensar bien. ¿Ves? Por entonces, estos espacios dan a la gente el enfoque correcto. Bien. Entonces, mi jurisdicción no es enjuiciar delitos, es perdonar pecados. Mi intención es distinta a la de Estado, pero yo puedo colaborar con él. No de la forma en que el Estado pretende, sino invitando a esta persona a cumplir con sus responsabilidades también civiles. Bien, entonces yo creo que el Estado me necesita a mí como sacerdote, que recibe la confidencialidad de esta presunta, ¿no? Responsabilidad en un presunto delito, porque todo es presunto. Uh-huh. O sea, recordemos también que dentro de la jurisdicción civil y canónica, no toda confesión se tiene que tomar como un valor absoluto de prueba. Porque, ¿y si esa persona está obligándose a autoculparse por no culpar a otra persona? O sea, tenemos que entender que así no se resuelven los problemas, pero yo sí puedo invitar, puedo indagar, y puede invitar a que esta persona en su libertad, yo no, en su libertad, pueda asumir sus responsabilidades públicas y sociales. O sea, el sacerdocio y el sacramento pueden colaborar en la sanación de este problema, incluso. Porque si buscamos el bien para todos, también tenemos que ver a estos presuntos victimarios como personas que también necesitan sanación. Y la iglesia los ve así. Yo diría que una de las fallas de estas medidas es que no contempla los siguientes escenarios. Primero, que si la persona que recurre a la confesión sabe que el sacerdote lo va a denunciar, no va a ir, pues entonces primero no va a ir y se frustra el propósito de la propia ley, porque la persona sencillamente no va a ir a revelar su pecado. Segundo, si la persona no va, pues entonces el sacerdote nunca tendrá la oportunidad de convencer al que comete esta atrocidad, este pecado gravísimo. Claro, porque no se trata de encubrir a nadie. No lo va a poder convencer para que vaya y él mismo se denuncie ante las autoridades. Por otra parte, perdemos de perspectiva que en muchas ocasiones los confesionarios tienen rejilla y el sacerdote no necesariamente conoce la identidad de la persona que se confiesa. Otra de los escollos que tampoco contemplan este tipo de medidas es que el que va a confesarse no tiene la obligación de revelar su identidad. O sea que para que usted reciba el sacramento de la confesión, usted no tiene que decir su nombre, dónde vive, quién es. Solo sus pecados. Incluso, como digo yo, hay peregrinos de la confesión que van de iglesia en iglesia confesándose con diferentes sacerdotes. Así que hay que tomar en cuenta estas situaciones y escenarios prácticos para verdaderamente evaluar si medidas como estas realmente ayudan a solucionar el problema. Realmente no solucionan el problema. Aunque a usted le parezca buena, realmente hay que contemplar y considerar y analizar si van a resolver el problema, porque si no lo va a resolver por los diferentes planteamientos que hemos hecho,
pues entonces, ¿cómo se va a justificar afectar la libertad religiosa? Yo no vería forma alguna de justificarlo, porque sencillamente se podría probar que no resuelve el asunto que se quiere resolver, por más noble que sea esa causa. Esto que hemos estado planteando aquí se llevó a vista pública en California y se explicó por expertos, se llevó a Australia también y se explicó, sobre todo con el caso del cardenal en Australia, y aún así la aprobaron. Por eso yo digo y me reafirmo que estas leyes no están para solucionar un problema. Estas leyes son motivadas por unas ideologías y unas fuerzas que pretenden entrar en la autonomía de una sociedad perfecta, y sociedad perfecta en el concepto jurídico, ¿no? Una sociedad que se puede gobernar a sí misma, como es la iglesia. Yo entiendo que la justificación pública para las masas es: vamos a solucionar el problema de cualquier forma. Vamos a hacerlo. Pero, padre, es que esto no soluciona el problema. Claro, pero esa hacerlo. Esa justificación que usted le llama justificación pública es lo que la gente está escuchando, y por eso hay que explicar estas cosas, a lo mejor no desde las profundidades oscuras que usted señala, aunque bien pueden ser ciertas, sino explicarlo desde un punto de vista del lenguaje común y del lenguaje que uno escucha. De la calle. El lenguaje de la calle. Por Claro. eso esto es religión con calle, porque Sí. ¿sabe qué, padre? Eso es lo que uno escucha, y así es que tenemos que hablar y explicar los asuntos. La realidad es que yo quisiera, padre, que tuviésemos la oportunidad en otro episodio de abundar sobre todas las cosas que está haciendo la Iglesia Católica para atender el problema Desde de siglo III. la pedofilia. Ese fue mi expertise. Porque realmente, desde que salieron todos los escándalos y explotó todo el asunto, yo creo que la Iglesia ha sido sumamente proactiva, y eso es un hecho incuestionable. Y el que tenga interés en este tema, lo invito a que entre en internet y googlee y busque información sobre las medidas específicas que está haciendo la Iglesia para atender este asunto, para denunciar a las personas y a los sacerdotes que cometen este crimen, para atender a las víctimas. Hasta mi punto, yo creo que llega un momento en que se exagera en algunos asuntos, porque la figura jurídica del sacerdote dentro de la Iglesia ahora es la más vulnerable para ser atacada en este sentido. Ni siquiera, o sea, le quitan unas protecciones, nos quitan unas protecciones dentro de la Iglesia. Y yo te he dicho que una figura que el gobierno civil nos reconoce, imagínate. Por eso, o sea, que la Iglesia definitivamente ha tomado medidas bien dramáticas para atender este asunto, que ha reconocido y que ha dicho primero que es una vergüenza, ¿verdad? Porque ciertamente es un asunto que es bochornoso. Que no debe existir nunca. Que es un asunto que hiere todas las sensibilidades. Así es. El mismo Papa Francisco ha dicho que es una lacra en la Iglesia. O sea, ha utilizado un lenguaje muy fuerte para condenar este grave mal. Y es importante que lo hablemos de frente, que atendamos estos asuntos, que atendamos estos temas, porque yo creo que después de todo lo que la gente lo que está es preocupada por el bienestar de los niños. Y la Iglesia lo está, lógicamente, también. Y siempre lo ha estado. Y siempre lo ha estado. Que haya manzanas podridas, ¿verdad? Pues eso es una batalla de todos los días. Como en todos sitios, lamentablemente. Padre, lo quiero invitar en una futura ocasión para hablar en detalle sobre esas propuestas y sobre esas acciones específicas que ya están implementándose en la Iglesia Católica. No sé si quiere añadir algo más. Que es excelente, o sea, yo creo, o sea, también hay que hacer un análisis mediático de esto, o sea, porque ¿por qué la gente escucha? Y tú lo dices muy bien, Joan, ¿por qué la gente escucha esto? Pues porque eso es lo que vende muchas veces. Es lo que vende muchas veces. Entonces es lo que se repite y se repite y se repite, cuando no necesariamente es verdad. Eso se llama desinformación. Y yo creo que aquí todo el mundo tiene que ser honesto. La Iglesia tiene que ser honesta. No vamos a tapar el cielo con la mano, pero los medios de comunicación también tienen que ser honestos. Y cuando las cosas se hacen correctamente, también hay que decirlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas, para que la gente conozca la verdad. Todo. Muy bien. Y buscar con el corazón. Así Eso es. siempre ayuda. Bueno, gracias por escucharnos, y los invito a buscarnos en las redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook, Religión con Calle, y los espero en la próxima ocasión.